Esta es la tierra donde vivió Jesús. Una parte es árida y seca. Otra es abundante en riqueza, como era hace 2000 años. Muchas cosas han cambiado desde que Jesús nació, creció y enseñó aquí. Pero en esta tierra aún se siente su presencia. Aún se escuchan ecos del mundo que él conoció. Exceptuando sus últimos días, pasó su vida en pueblos y aldeas del campo, entre gentes que vivían cercanas a la tierra. Fue un judío más entre los judíos. La vida de Jesús fue breve, poco más de 30 años, pero estuvo tan llena de trascendencia que sigue siendo el parámetro con el que medimos el propio tiempo. La historia de esta vida ha inspirado a pintores, escultores, artistas y cineastas de todos los tiempos y de todas las partes del mundo. Las facciones que le han atribuido son imaginarias, filtradas a través de los prismas de sus propios tiempos y culturas. Ninguno de ellos supo cómo fue Jesús, cuál fue su estatura, o cómo destacaba su figura cuando caminaba por las sendas y las polvorientas calles de Galilea y Judea. Así, en nuestra mente podemos escoger entre una mano delicada levantada al bendecir, o una toscamente esbozada, un rostro amable de ojos gentiles, o un rostro apasionado con ojos fulgurantes, una figura delgada o una corpulenta. Nadie en su época dibujó su retrato o esculpió sus facciones, pues las imágenes estaban prohibidas por la ley judía. Ninguna de las personas que lo conoció lo describió jamás, ni en realidad se escribió una sola palabra de Jesús durante su vida. Casi todo lo que sabemos de su vida procede de la pluma de 4 hombres inspirados que escribieron sobre Jesús mucho después de su muerte. Los conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y finalmente Juan. Los 4 escribieron en griego, aun cuando Jesús probablemente hablaba arameo, el idioma de su pueblo. Cada uno de ellos narró la historia de forma diferente, pero una vez unidos, este conjunto de 4 sencillos pero vivaces relatos forman la epopeya más influyente de todos los tiempos. ¿Y el mundo en el cual tuvo lugar esta epopeya? Los arqueólogos se esfuerzan por averiguar más sobre él. Descubren más y más cada día, pero mucha más información yace aún bajo la tierra. Esta excavación, cerca de Jerusalén, ha sacado a la luz una aldea de agricultores. Los científicos excavan y buscan entre trozos de alfarería, vidrio y metal para descifrar qué tipo de aldea era y para comprender qué clase de gente vivía aquí cuando Jesús caminaba por estas tierras. Pero la arqueología proporciona tan solo algunas claves. Otras muchas proceden de algunas de las gentes que viven aquí en la actualidad, fieles a sus antiguas costumbres. Sus vidas nos revelan sombras del pasado reflejadas en el presente. Hoy sabemos mucho y de ese conocimiento de la tierra y de las gentes que viven ahí, podemos extraer nuevas perspectivas y quizá una mejor comprensión de Jesús y su tiempo. Jesús y su tiempo. La historia comienza. En los días aquellos salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo.
e iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad. Cuando el emperador hablaba, la gente obedecía desde Roma. César Augusto dominaba un vasto imperio que se extendía desde el norte de Europa hasta Grecia, Asia Menor, el norte de África y el Medio Oriente. El mar Mediterráneo era un lago romano. En su costa oriental estaba la diminuta tierra de Palestina. Los antiguos griegos le dieron este nombre por los filisteos que en el pasado se habían asentado en su litoral. Aún siendo pequeña, Palestina era un corredor estratégico entre las grandes potencias políticas. Todos los que buscaron construir imperios conquistaron y sometieron esta tierra. Los asirios, babilonios, persas, Alejandro el Grande, los Ptolomeos de Egipto, los Eleúcidas de Siria. Durante más de 1000 años, la tierra prometida por Dios al pueblo de Israel había sido un campo de batalla, pero ahora la gobernaba Roma. El poderoso imperio construido por César Augusto estaba financiado por el sistema de impuestos más complejo que había conocido el mundo. Precisamente para implantar este sistema, el emperador ordenaba periódicamente un censo o empadronamiento. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. El viaje desde Nazaret, de 5 días de duración, no debió ser fácil para María. El sol caía a plomo mientras se dirigían hacia el sur por las colinas de Judea. Llevaban comida y agua, pero de noche, exhaustos, María y José probablemente descansaban bajo el techo de algún extraño hospitalario. Era costumbre que los judíos albergaran a los viajeros en sus hogares. Mientras viajaban, María debió reflexionar sobre el extraordinario suceso que le había ocurrido cuando descubrió que su hijo sería excepcional. Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y presentándose a ella le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. María estaba desposada con José. Hoy en día diríamos que estaban comprometidos en matrimonio. Pero el compromiso significaba algo bastante diferente y aún sigue siéndolo para algunos judíos modernos. Una pareja no solía conocerse, enamorarse, decidir casarse y anunciar su decisión. Jamás era decisión de ellos. Era una transacción familiar efectuada en su nombre por sus padres. La negociación podía ser intensa. Finalmente, los padres acordaban un precio por la novia, que podía ser dinero. En épocas remotas puede que fueran ovejas o cabras o hasta alguna forma de trabajo. Según el libro del Génesis, Jacob trabajó 7 años para pagar por Raquel. La muchacha podía tener 13 años y el joven 16 o 17, aunque algunas veces se comprometía a recién nacidos en sus cunas. A menos que la pareja fuera de la misma aldea, podía ocurrir que no se conocieran hasta el día de su compromiso. El acuerdo era formalizado en un documento llamado Ketubah, en el cual se estipulaba la obligación de que la novia recibiera una cierta cantidad de dinero en caso de enviudar o divorciarse. Tales documentos son frecuentes todavía. 2 testigos firman el Ketubah, aunque para los padres un apretón de manos es suficiente. Este compromiso, con las mismas obligaciones que un matrimonio, duraba por lo general 1 año. Antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, hombre justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. El compromiso, como el matrimonio,
podía terminar en divorcio. El hombre simplemente le daba a la mujer un certificado de divorcio como este antiguo ejemplo. Todo lo que tenía que decir era: me divorcio de ti. Sin jueces ni abogados. No eran necesarios testimonios ni alegatos públicos. Pagaría lo acordado en el ketubá para sostenerla hasta que volviera a casarse. Pero si José hubiera acusado a María de adulterio, la situación habría sido muy diferente. No habría tenido que pagarle nada y ella habría vivido en vergüenza para siempre. Aún peor, si el adulterio se hubiera comprobado, podría haber sido lapidada a muerte. No con piedras pequeñas, sino aplastada instantáneamente con una o dos piedras grandes arrojadas desde gran altura. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. José y María se acercaban a Belén, pero con tal afluencia de gente, ¿dónde descansarían? Lucas nos dice: no hubo lugar para ellos en la posada. La palabra es engañosa, pues no era una posada como la imaginamos hoy. Eran las llamadas caravaneras y se localizaban a lo largo de las rutas comerciales de importancia. Tenían gruesos muros exteriores y seguros portones como protección contra los bandidos y merodeadores que acechaban en las colinas circundantes. Imaginemos uno de estos albergues como un motel bíblico, con instalaciones de primera, segunda y tercera clase. Las habitaciones superiores se reservaban para aquellos que podían pagarlas, tal vez los mercaderes a cargo de las caravanas. Por un poco menos, las terrazas de las habitaciones podían dividirse con mantas o celosías, lo que ofrecía algo de intimidad. Los pobres podían siempre hallar algún lugar para extender su manta en el mismo patio entre los camellos y los asnos, con sus conductores. Y esa noche, el lugar debió hallarse especialmente concurrido. Ciertamente no era un buen lugar para María, a punto de dar a luz. En las rocosas colinas cercanas a Belén existía gran número de cuevas. En el mal tiempo, los pastores protegían, alimentaban y daban de beber a sus animales en ellas. Muchas de las cuevas tenían pesebres tallados en la misma piedra. ¿Acaso José y María se refugiaron en alguna de esas cuevas? La verdad es que nadie sabe exactamente dónde nació Jesús. Estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre. El recién nacido sería lavado, frotado con sal para evitar infecciones y arropado con pañales, largas tiras de lino para mantener su cuerpo recto. Una vez al día, durante unos 6 meses, sería descubierto, bañado y suavemente frotado con aceite de oliva o espolvoreado con hojas de mirto pulverizadas y vuelto a cubrir. Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaban velando sobre su rebaño. Estas palabras de Lucas nos revelan que el nacimiento de Jesús no tuvo lugar en invierno, cuando celebramos la Navidad. En lo húmedo y frío de diciembre, lo peor de la temporada de lluvias, los rebaños no estarían en los campos, sino en los refugios. Los pastores aún los cuidan como han hecho durante miles de años. Casi nada ha cambiado. Es una vida dura y solitaria. Durante 9 o 10 meses, el pastor vive a la intemperie con su rebaño. Por medio de un lenguaje compuesto de sonidos y palabras, lo guía hacia los pastos y el agua. Es su medio de vida y lo protege con toda su habilidad.
Rescata a la oveja caída de una grieta rocosa. Se echa sobre los hombros a la que está débil y peleará contra otros pastores si tiene que hacerlo para proteger su más preciado recurso, el agua. Por la noche conduce a sus animales hacia un refugio de paredes de piedra, un redil cercado con espinas. El pastor duerme protegiendo la entrada, como una puerta humana con las armas al alcance de la mano. Armado con una honda como la que usó David para vencer a Goliat y un mazo erizado de clavos, está preparado para cualquier emergencia. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvía con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Díjoles el ángel: no temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría que es para todo el pueblo. Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Después de 8 días, siguiendo la ley de Moisés como establece el Levítico, el infante sería circuncidado, probablemente por su padre. José recitaría una bendición que recuerda la antigua alianza de Dios con Abraham. Bendito seas tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado la circuncisión. Entonces le impondría nombre al niño de acuerdo a la misma ley. Pasarían 40 días después del nacimiento antes de que María pudiera participar en cualquier ceremonia religiosa. Después, la pareja viajó 8 kilómetros hacia el norte, al templo de Jerusalén, para presentar a su hijo ante el Señor. Antes de penetrar en el gran atrio del templo, María y José se purificarían mediante la inmersión en un baño ritual, llamado mikvah. José se dirigiría al puesto de un cambista para cambiar las monedas que llevara por siclos tirios. Las monedas de plata acuñadas en la ciudad de Tiro eran las únicas aceptadas en el templo. Después, compraría un animal para el sacrificio en el altar. El sacrificio era la finalidad primordial del templo. Se realizaba como solemne afirmación de que toda vida pertenecía a Dios. Este sacrificio tenía además otro significado. José redimiría la vida de su primogénito con la vida de un animal. Igual que Abraham redimió la de su hijo Isaac con un carnero mucho tiempo atrás. Si José hubiera sido un hombre rico, hubiera comprado una oveja o una cabra para el sacrificio. En su lugar, la ley permitía 2 tórtolas o pichones jóvenes. Cualquiera que fuera el animal era ofrecido a Dios en acción de gracias por el nacimiento del niño. Nacido pues Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarle. Magos de Oriente, nos dice Mateo. Épocas posteriores los han llamado reyes y los han ataviado lujosamente. Su número ha sido calculado entre 3 y 12. Incluso se les ha dado nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar.
Pero todo lo que en realidad se nos dice es que llegaron del Oriente, probablemente Arabia, Persia o incluso la India. En realidad eran hombres sabios, acaso adivinos, profetas y astrólogos muy respetados en sus propias tierras. Tales sabios estudiaban el cielo nocturno en busca de profecías y acontecimientos notables. ¿Qué fue lo que observaron que les hizo emprender ese largo viaje? ¿Un cometa? El cometa Halley pasó cerca de la Tierra en el año 12 a.C. ¿Una supernova? Ningún observador del cielo en esos tiempos registró tan monumental suceso. ¿Una conjunción planetaria? En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno estuvieron en la misma línea visual desde la Tierra 3 veces y debieron contemplarse excepcionalmente brillantes. Pero, ¿no fue el 7 a.C. 7 años antes del nacimiento de Jesús? En teoría sí, pero de hecho, nuestro calendario moderno no se inventó hasta 6 siglos más tarde, por un monje estudioso. Hoy día los científicos calculan que sufrió un error de cerca de 7 años. Pero aún hay otra evidencia. Sabemos que el rey Herodes el Grande, ante el cual fueron llamados los magos, murió en el año 4 a.C., y sabemos que su muerte aconteció probablemente 2 o 3 años después del nacimiento de Jesús. Así que podemos estar más o menos seguros de que Jesús nació realmente en el año 6 o 7 antes de nuestra era. Esto significa que la conjunción planetaria sucedió al menos en el periodo de tiempo correcto. O tal vez la misteriosa estrella de Belén fue una señal visible tan solo para esos hombres. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Sobre el rey Herodes el Grande no es preciso recurrir a ninguna especulación. Es un personaje histórico bien documentado. Pero si hubo algún retrato o escultura suyos ejecutados en su tiempo, ya no existen. Hay que imaginar su cólera cuando llegaron unos forasteros preguntando por el nuevo rey de los judíos. Herodes era el rey de los judíos y no cedería ante ningún otro. Herodes el Grande había peleado arduamente por su trono. Su padre había sido gobernador de Idumea, situada al sur, y favorito de Julio César. Desde joven, el propio Herodes había desempeñado varios cargos bajo la administración romana. La segunda de sus 10 esposas era una princesa de la familia real judía en el poder. Herodes era un maestro en la intriga política. A los 35 años de edad había sido nombrado rey de los judíos por el Senado romano, gracias al patrocinio de las 3 personas más poderosas del mundo. Marco Antonio, gobernador de los dominios orientales de Roma. Su amante Cleopatra, reina de Egipto. Y Octavio, hijo adoptivo de Julio César, entonces gobernador de los dominios occidentales de Roma. Pero Herodes era solo rey nominal. Antes de poder reclamar el trono tenía que tomarlo del rey Antígono, instalado por un imperio rival del Oriente. Le costó 3 años de sangrienta guerra civil y la ayuda de las tropas romanas y sirias, pero triunfó. Jerusalén resultó casi destruida en la batalla final, y Herodes no fue bien acogido por sus nuevos súbditos. Estaba escrito en el libro del Deuteronomio: no tendrás por rey a un extranjero. Y muchos consideraban a Herodes un extranjero de Idumea, descendiente de enemigos tradicionales de los judíos. Los idumeos habían sido convertidos al judaísmo por la fuerza 100 años atrás, pero aún eran vistos con desconfianza por muchos. Herodes inauguró su reinado ordenando la ejecución de centenares de personas influyentes, entre ellos la mayoría del Sanedrín, el consejo gobernante. Llegó a confiscar sus vastas propiedades y se apoderó de cuanto pudo de sus riquezas. Importó una nueva aristocracia, opulentos judíos de Babilonia, Alejandría y otras partes del mundo romano. Gente que le debiera fidelidad sobre todo. Herodes necesitaba un aliado en el poderoso cargo de sumo sacerdote del templo, el supremo dirigente religioso, en una tierra donde la ley religiosa era la única ley que la mayoría de la gente respetaba.
Los reyes de la dinastía judía anteriores a él habían asumido esa dignidad, pero Herodes sabía que nunca podría dar ese paso. El sumo sacerdote en aquellos momentos era un príncipe de esa misma dinastía, hermano de la segunda esposa de Herodes. Herodes lo mandó asesinar y designó un nuevo sumo sacerdote de Babilonia. Un hombre sin ninguna relación con la antigua aristocracia de Jerusalén. El poder de Herodes dependía de una policía secreta y una red de espías. Un formidable cuerpo de guardaespaldas le protegía y mantenía siempre alerta un ejército de mercenarios extranjeros. Con su poder consolidado, Herodes se dedicó a reconstruir Jerusalén, aniquilada por su propia guerra. Fue el comienzo del proyecto de construcción más ambicioso que el mundo había conocido hasta entonces. Miles de artesanos y obreros fueron empleados durante décadas y pagados con el producto de onerosos impuestos. Se reconstruyeron las murallas de la ciudad y una nueva fortaleza se alzó sobre el antiguo templo, opacándolo con su romana majestad. La llamó Fortaleza Antonia en honor de Marco Antonio. Construyó un teatro de estilo romano y un hipódromo para las carreras de carros, competiciones atléticas al desnudo y juegos de combate a vida o muerte, todos ellos altamente ofensivos para la sensibilidad judía. Su propia casa, un palacio fortificado en la selecta parte alta de Jerusalén, empequeñecía las mansiones que lo rodeaban. Fuera de Jerusalén, el ritmo constructor no era menos frenético. En el curso de su reinado erigió monumentos, jardines, baños romanos, acueductos y calzadas pavimentadas. Se hizo construir múltiples y opulentos palacios por todo el país. Uno estaba en el cráter de esta montaña de aspecto volcánico, aunque no es un volcán. Un cerro cercano fue demolido parcialmente para crear con sus materiales un cono escarpado y liso, inescalable por ningún enemigo. Había un solo camino hacia la cumbre, una escalera de piedra por el interior de la montaña. El camino que la rodea es un añadido moderno. Dentro del cráter había un enorme palacio con patios columnados y grandes espacios abiertos. Tenía suficiente agua y alimentos para mantener un ejército durante meses. Llamó a este complejo el Herodium, en honor a sí mismo. Fue tan solo una de la cadena de fortalezas que protegían a Judea en sus fronteras del sur y del este. Otro eslabón de esa cadena era la inexpugnable Masada. Aquí, sobre una roca aislada que se alza a unos 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto, Herodes tenía no uno, sino dos lujosos palacios. Rodeando el borde de la meseta había una muralla de tal espesor que contenía habitaciones. En el ángulo norte se hallaba la residencia personal de Herodes, el palacio colgante, construido en 3 niveles excavados sobre la cara del acantilado. En la cima se hallaba el palacio principal completo, con baños de estilo romano. Debajo había pabellones columnados, comedores y aposentos de hospedaje. Para proveer agua al complejo, se construyeron presas en 2 barrancos cercanos. El agua era conducida mediante canales hasta una cisterna con capacidad para 42,5 millones de litros, y desde ella el agua era subida a la cima por esclavos en recipientes pequeños. En este encumbrado retiro, Herodes podía vivir lujosamente a salvo de cualquier ataque. Herodes reconstruyó ciudades antiguas y erigió otras nuevas. Transformó una aldea del Mediterráneo llamada la Torre de Strato en el único puerto marítimo del reino. Gracias a una verdadera hazaña de ingeniería, construyó el primer puerto artificial, mar adentro. Llamó a la ciudad Cesarea en honor de su antiguo protector Octavio, ahora convertido en el nuevo emperador César Augusto.
Esto es todo lo que se conserva del puerto artificial de Herodes. Aquí y en otras ciudades costeras vivían griegos, romanos, sirios y de otras nacionalidades aislados de la población judía. Estos ciudadanos gentiles del reino de Herodes tenían sus propios altares y templos en los que adoraban a sus dioses. Entonces se produjo un enorme conflicto entre esta numerosa población pagana y los judíos del reino de Herodes, cuyo primer mandamiento era: no adorarás a otros dioses más que a mí. Pero ni el mismo Herodes pudo permitir altares paganos en Jerusalén. Aquí legó al pueblo judío un monumento que sobrepasaría cualquier otro en el mundo. Más de una década antes del nacimiento de Jesús, Herodes comenzó a reconstruir el templo, corazón de la observancia religiosa judía. Quiso superar al legendario templo de Salomón, destruido unos 5 siglos antes y más tarde reemplazado por una estructura modesta. La colina sobre la que se alzaba el templo era demasiado pequeña para los grandiosos planes de Herodes, de manera que la hizo agrandar construyendo gigantescos muros de contención en los valles que la delimitaban. Estos sillares son todo lo que queda de la muralla que sostenía la parte occidental del inmenso patio exterior del templo. Cada uno pesa varias toneladas. Se cortaban como pilares redondeados y se llevaban rodando hasta el templo para después ser tallados en cubos e instalados en su lugar. Este lugar continúa siendo sagrado para los judíos de nuestros días. Con todo, Herodes sabía que era odiado y aborrecido por muchos. El puñal del asesino era un peligro siempre latente. Incluso algunos de los hijos de Herodes conspiraron para asesinarlo, ante lo cual mandó ejecutar a varios de ellos. Al envejecer, veía enemigos en todas partes. Un cambio en los designios de Roma podía significar el final para él mientras combatía una invasión como la que él mismo encabezó en una ocasión. Cualquier revuelta popular, cualquier dirigente carismático podía unir a la gente en su contra. Su poder era lo único que le quedaba. El Herodes que hallaron los magos era un tirano envejecido, enfermo de cuerpo y mente, enfurecido ante la mención de cualquier otro rey de los judíos. Y enviándolos a Belén les dijo: id e informaros exactamente sobre ese niño, y cuando le halléis, comunicádmelo para que vaya también yo a adorarle. Después de haber oído al rey se fueron, y la estrella que habían visto en oriente les precedía, hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Los magos se postraron y ofrecieron sus dones: oro, mirra, una resina aromática casi tan valiosa como el oro por su uso en perfumes, medicinas y aceite sagrado, e incienso, otra resina que era quemada en el templo. Los magos jamás regresaron con Herodes, sino que abandonaron el país sigilosamente. Herodes, en el paroxismo de la furia, ordenó la atrocidad por la que su nombre se recuerda desde entonces. Todo niño varón nacido cerca de Belén durante los 2 años precedentes fue asesinado. La historia registra muchos hechos sangrientos cometidos por Herodes el Grande, pero solo el Evangelio de Mateo relata esta matanza de los inocentes. Basándose en la población aproximada de Belén en esas fechas, murieron por lo menos 25 niños. No obstante, prevenidos por un sueño, José, María y Jesús iban ya de camino hacia Egipto. Se habrían unido a alguna caravana en la transitada ruta comercial que atraviesa el infernal desierto del Sinaí. Era un largo viaje, pues solo se podían recorrer cerca de 24 kilómetros al día bajo el atroz calor. De vez en cuando descansarían en algún albergue para caravanas del desierto que daba servicio a los mercaderes. ¿A qué parte de Egipto llegaron exactamente? Pudo haber sido a la fértil tierra de Goshen, en el delta del Nilo, o tal vez más lejos, al sur, a Memphis.
Había muchas y bien asentadas comunidades judías en todo Egipto, algunas de las cuales se remontaban al primer y terrible exilio producido cuando los babilonios conquistaron Judea. La mayor estaba en Alejandría, una bulliciosa ciudad portuaria de cerca de 1 millón de habitantes. Su aspecto pudo haber sido así. Alejandría se jactaba de tener una de las mayores bibliotecas del mundo antiguo y una poderosa fuente de luz, el Faros, que dominaba su bahía. Aquí José pudo haber encontrado trabajo como carpintero y una comunidad en la que su familia sería bien recibida. Sea donde fuere, la familia se instaló a gran distancia de Nazaret. Muerto ya Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque son muertos los que atentaban contra la vida del niño. Herodes murió en el que para nosotros es el año 4 a.C. en su palacio de Jericó, y sus funerales fueron espectaculares. El largo cortejo incluía a su familia, guardaespaldas, músicos, plañideras profesionales y un bien pagado ejército. La procesión serpenteó casi 30 kilómetros a través de las colinas de Judea, desde Jericó hasta la gran fortaleza de Herodes, el Herodium. Allí fue sepultado, pero su tumba jamás se ha descubierto. César Augusto dividió el reino entre los 3 hijos que sobrevivieron a Herodes, pero no permitió a ninguno proclamarse rey. Roma ya no quería más reyes de los judíos. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca o gobernador de Galilea y Perea. Filipo de Batanea y Traconnítide. Arquelao recibió las ricas pero conflictivas tierras de Samaria, Judea e Idumea. Arquelao fue tan brutal como su padre, pero no poseía ninguna de sus habilidades políticas. En el transcurso de un mes comenzaron levantamientos en torno a Jerusalén que culminaron en disturbios durante la semana de Pascua, furiosamente reprimidos por las tropas asirias llamadas por Roma. Murieron unas 3.000 personas, de ellas 2.000 crucificadas. No es de sorprender que José y María evitaran Judea en su viaje a Nazaret de Galilea con su hijo pequeño. La campiña de Galilea sigue siendo rica y hermosa como era en aquellos días. La ciudad de Nazaret, por el contrario, ha cambiado mucho desde entonces. Sus primeros pobladores construyeron sus hogares sobre la protegida ladera que domina el fértil valle de Jezreel, unos 2000 años antes del nacimiento de Jesús. La vida en la aldea no había cambiado mucho durante ese tiempo. El joven Jesús debió de sentir el cálido abrazo de este pequeño pueblo agrícola, al fin y al cabo un hogar entre sus parientes y vecinos. En esta reconstrucción de una aldea del siglo I en el moderno Israel, podemos observar la clase de vida que conoció Jesús mientras crecía. Padres, hijos, adultos solteros, hijos casados y sus esposas convivían bajo el mismo techo, un hogar sencillo con 1 o 2 habitaciones para todos los usos. La familia era el núcleo de todo y todos tenían asignada una tarea para asegurar el bienestar familiar. Los pequeños, niños y niñas por igual, ayudaban a sus madres en las tareas de la casa desde el amanecer hasta el ocaso.
La cocina consistía en un horno portátil hecho de barro, algunas vasijas y utensilios. La gente trabajaba en lo posible al aire libre. El agua procedía del pozo del pueblo, pozo que era lugar de reunión, centro social. Cada mujer del pueblo tenía que efectuar varios viajes diarios para extraer el agua necesaria para cocinar, lavar y los restantes usos domésticos. ¿Apagame? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ma? Tan pronto como un niño alcanzaba la edad suficiente, comenzaba a aprender el oficio de su padre. Nazaret era conocida como una villa de carpinteros. José era uno de los muchos que practicaban este oficio muy respetado. El taladro de arco era una de las herramientas que el artesano debía dominar. Entre sus tareas tal vez figuraba la construcción de puertas que serían colocadas sobre goznes de cuero, carros, platos de madera de olivo para la mesa y útiles para el campo como este arado. El carpintero llevaba el arado al herrero del pueblo para que lo terminase. Ambos artesanos a menudo colaboraban en la fabricación de herramientas. Mientras un aprendiz mantenía vivo el fuego en la forja, el herrero le daría forma a la reja del arado. Esta reja superficial se destinaba a la tierra rocosa, pues la tierra más blanda necesitaba una más larga, de mayor profundidad. Las mujeres molían el grano a mano, preparaban la masa y la dejaban reposar para cocer el pan familiar de cada día. Parte de la comida se cocinaba en pequeños hornos de barro, pero en una aldea del tamaño de Nazaret probablemente se jactaban de contar con un horno comunal donde las mujeres llevarían sus hogazas para cocerlas. Los obreros y artesanos rara vez eran retribuidos con dinero en su comunidad. Un alfarero podía cambiar sus productos por carne fresca de ave, un carpintero por una fina canasta. El sistema del trueque era la base de la economía local. Correspondía al escriba de la aldea mantenerse al tanto de las transacciones a largo plazo muy complicadas. Era un especialista en las artes de la lectura y la escritura. Escribía las cartas de la gente, asentaba contratos matrimoniales, facturas de venta, cualquier cosa que precisara registrarse. De un hombre así Jesús aprendió a leer y escribir. תודה רבה לך. כל טוב.
Se requerían canastas de todos los tamaños y formas. Algunas se tejían de mimbre, otras de las hebras que crecen entre los racimos de dátiles de las palmeras. Galilea había sido bendecida por sus ricos campos de lino y era famosa por los linos finos producidos en sus pueblos y aldeas. Las fibras cortas se cardaban como hilaza o hilo grueso. Las largas se convertían en hilos finos. Los de mejor calidad se empleaban en la confección de túnicas de lino blanco para los sacerdotes del templo. Uno a uno, la tejedora entrecruzaba los hilos y los asentaba firmemente en su sitio. Los hilos verticales se mantenían tensos mediante pesas de arcilla. La arcilla procedía de las tierras cercanas a la aldea. La materia prima tenía que limpiarse y filtrarse a través de 3 depósitos de agua. La pasta se colgaba después para secarla. Más tarde el alfarero le daría forma para producir lámparas de aceite, jarras, ollas de cocina, vasijas, ánforas para el vino. Finalmente eran endurecidas en un horno. El trabajo del alfarero era fundamentalmente sencillo y utilitario, simples utensilios para satisfacer las necesidades cotidianas. Entre las labores del ama de casa figuraba el ordeñar la cabra de la familia, y la mayor parte de la leche se dedicaba a elaborar quesos y lavén, una variedad de yogur ácido. La leche fermentada se convertía en lavén dentro de un pellejo de cabra que se mantenía balanceándose mientras el líquido escurría del requesón. Para hacer quesos duros se vertía la leche de cabra en una manta de lino, se envolvía en ella y se ataba por encima. Cuando había escurrido el suero líquido, el sabroso queso estaba listo para la alimentación familiar. Al final de una larga jornada, la madre encendía lámparas con aceite puro de oliva y las colocaba en hornacinas. Eran la única fuente de luz en los hogares de la aldea, y su humo llenaba la casa. En el buen tiempo, los aldeanos preferían tomar sus comidas en las terrazas de las viviendas. También dormirían allí cuando pudieran, extendiendo sus mantas a cielo abierto. Desde temprana edad, Jesús aprendió seguramente la Torá, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Igual que estos niños judíos modernos, contestaría las preguntas de su maestro sobre los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, entre otras grandes figuras del pasado.
Su mente joven asimilaría la historia de su pueblo y aprendería que la obediencia a Dios se manifestaba en cada aspecto de la vida. Este aprendizaje lo recibiría en hebreo, idioma distinto al arameo habitualmente hablado. Conforme fue creciendo, estudió la palabra de los profetas, los salmos y los libros de la sabiduría y adquirió los conocimientos básicos para interpretar estas escrituras. Durante su adolescencia debió de haber tratado cuestiones sobre la ley oral, las continuas interpretaciones de las rígidas leyes de la Torá, tal como se aplicaban a la cambiante realidad cotidiana. Los sabios discutían temas como los que estos estudiantes analizan de un antiguo texto. Pregunta: no se debe trabajar en sábado, pero ¿será correcto montar en burro para informar de la aparición de la luna nueva en la noche del sábado? Tal aparición marcaba el comienzo de un nuevo mes, y en una noche nublada pocos podrían observarla, por lo que debían ser informados. La discusión continúa, pero al final se decide que es lícito montar en burro en la noche del sábado con ese único propósito. La feliz observancia del sábado sería tan importante para Jesús como lo es para los judíos de hoy. Desde el ocaso del viernes hasta el atardecer del sábado, todo trabajo se suspende. En previsión de ello, los compradores se afanan en el mercado, efectuando sus compras de última hora. Cocinar se considera un trabajo, por lo que todas las comidas del sábado deben prepararse previamente. Conforme se desvanece la luz del día, los vendedores se apresuran a cerrar sus tiendas. Poco a poco el mercado se torna reverentemente silencioso. Mientras el sol se oculta en el horizonte, comienza la observancia familiar del sábado. La mujer de la casa enciende las velas mientras recita una oración. Como los miembros de esta comunidad, Jesús y sus vecinos se habrían reunido en la sinagoga para leer las escrituras, probablemente dirigidos por los ancianos o los escribas. Después a casa para la cena del sábado, precedida por la bendición del vino y el pan. Con esta oración, el Kiddush, el patriarca de la familia rememora la obra divina de la creación, cuando el cielo y la tierra y todo lo que nos rodea estuvo terminado y Dios descansó en el séptimo día. Después continúa dando gracias a Dios por la bendición de haber otorgado a su pueblo el sábado como herencia. Luego bendice el vino en gratitud a Dios por haber creado el fruto de la vida. Después, al bendecir el pan, agradece a Dios los dones de la tierra. Junto con la sal, el pan representa el sustento de la vida. El sábado en sí mismo se consagra a la oración y a la lectura de la Torá, los profetas y los salmos. Desde temprana edad, Jesús participaría en las tres grandes festividades religiosas que marcan cada año. Las gentes viajaban entonces a Jerusalén. Hoy los judíos oran en el muro occidental, pero cuando vivió Jesús acudían a ofrecer sus sacrificios en el templo.
Jesús debió de esperar con ilusión estas fiestas y peregrinajes. La fiesta de las semanas en el verano. Aquí, la fiesta de los tabernáculos en el otoño. Y en la primavera, la gran fiesta de la Pascua. Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando era ya de 12 años, subieron sus padres según el rito festivo. A los 13 años, por tradición, el niño judío se convierte en hombre. Así que resultó apropiado que el joven Jesús se uniera a la peregrinación de la primavera hacia la ciudad santa. La Pascua atraía hacia Jerusalén a miles de judíos de todas partes del mundo. El centro de la celebración era una fiesta, el sacrificio, que conmemoraba la salvación divina de los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto. Miles de corderos eran sacrificados en el templo como ofrendas a Dios. Después, durante la fiesta, se consumía la carne asada acompañada de pan sin levadura, igual que los israelitas en su retirada. También comían hierbas amargas en memoria del sufrimiento del pueblo esclavo del faraón. ¿Por qué esta noche es distinta de las demás?, preguntaría un joven. Y un anciano le daría la respuesta con las mismas palabras que él había escuchado siendo niño, narrando así de nuevo la historia del Éxodo como ha ocurrido cada año en la Pascua durante siglos, y todavía ocurre hoy. Y al joven le sería recordada de nuevo la profundidad de sus raíces espirituales en el pasado de su pueblo. Al volverse ellos, acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver. Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día. Buscáronle entre parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo apenados andábamos buscándote». Y él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia, ante Dios y ante los hombres.